Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este medio. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Somos la Iglesia Centro Vida de aquí de Cuautla, Morelos, y es un verdadero gusto poderles saludar, ¿verdad? Tal vez estamos separados, pero conectados. El día de hoy yo quiero hablarles de algo importante. Eso creo yo, al menos para mí fue algo importante. Dios habló a mi vida, Dios habló a mi corazón, y este mensaje se los quiero compartir en esta tarde. El tema o el mensaje, el nombre del mensaje es: cambia el escenario de tu vida. Yo no sé si tú en casa te has preguntado alguna vez o te has sentado quizás por ahí en alguna parte de tu casa y has observado que el color de la pintura pues ya tiene como 2-3 años que lo tienes. Los muebles que tienes pues no los has cambiado, siempre han estado en la misma posición, y de repente pues se te ocurre la genial idea de cambiar, de mover, de hacer. De repente dices, bueno, pues voy a meter esto, voy a meter esto otro, voy a cambiar cortinas, voy a mover muebles, y resulta que tú lo comienzas a hacer y tu estado de ánimo comienza a mejorar, porque tal pareciera que estás habitando una casa diferente, una casa que no es tuya, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante que nosotros lo entendamos y que nosotros lo hagamos en nuestras vidas. Estos cambios, este cambio de escenario, es importante hacerlo en nuestras vidas. Ahora, yo te voy a hablar un poco acerca de David, para comenzar a desmenuzar un poco este tema. Te voy a hablar un poco acerca de David. David, dice la escritura que él era un joven cuando el pueblo de Israel se encontró ante una tremenda situación. Se encontró en una lucha que tenía ante un gigante llamado Goliat, ¿verdad? Él era el capitán, era el general que movía todo un ejército, y poder penetrar esa muralla, ¿verdad? Ese hombre que era alto, era un gigante, era guerrero, sabía bien el manejo de las armas, y el escenario no era nada favorable para el pueblo de Israel. Pero de repente David sintió en su corazón hacer algo, cambiar ese escenario, cambiar esa condición en la cual se encontraban, ¿verdad? Entonces, tú y yo podemos ser ese David que podamos cambiar esa condición, cambiar ese escenario completamente. Quizás la situación sea adversa, quizás a quien te encuentres delante de ti sea un gigante que tú ves que no puedes echar abajo, quizás sea una muralla grande que sea impenetrable, y tú llegas a pensar en algún momento que no vas a poder hacerlo, ¿verdad? Pero déjame decirte que la única persona responsable de cambiar ese escenario eres tú y soy yo. Dios nos ha dado esa habilidad, nos ha dado esa capacidad para poder hacer las cosas. Dice que fe es hacer las cosas que no son como si fueran, o ver las cosas que no son como si ya fueran. Entonces tenemos que ejercitar esta fe para poder cambiar todo el escenario que se encuentra a nuestro alrededor. Ahora, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 14, del verso 22 al 33, el Señor nos habla acerca de algo interesante que Él hizo, ¿verdad? Dice la Escritura que Jesús les había compartido a una multitud, ¿verdad? Imagínate esa multitud ahí parada, imagínate esa multitud ahí escuchando las enseñanzas de Jesús. Dice que capítulos anteriores habla acerca de que Él alimentó a esas personas, a toda esa multitud, ¿verdad? Y sus discípulos estaban ahí con Él. Pero llegó el momento en el que ese evento tenía que terminar. Quizás estaban cansados, estaban agobiados, a tal grado que Jesús pudo ver en sus discípulos este cansancio quizás, y las palabras de Jesús fue: suban a la barca y váyanse, y yo los alcanzo en un momento más. En ese lapso de tiempo, ¿verdad?, en el cual Jesús dice que terminó de atender a toda esa multitud, no se fue hasta atender al último que se encontraba ahí. Dice la Escritura que Jesús subió a un lugar alto y comenzó a orar, ¿verdad? Entonces,
Cuando tú y yo nos encontramos cansados, nos encontramos afligidos, encontramos que ya no podemos más, ese es el momento de hacer un alto, es el momento de descansar en el Señor, es el momento de ir a las plantas de Cristo. Quizás Jesús pudo haberse ido con los discípulos y despedir a la gente y decirles: estoy cansado, ya no puedo más, ya no aguanto más, pero Él sacó fuerzas de flaqueza y fue al Padre, ¿verdad? ¿A qué? A llenarse de esa fuerza, a llenarse de esa fortaleza. De repente los discípulos se encontraban en medio del mar. Yo quiero decirte que estaban en una barca, dice la Escritura que ellos se encontraban en una barca. Ahora, estos discípulos, seguramente 2 o 3, recordemos que Jesús los había llamado desde que ellos eran pescadores. Entonces, me imagino que al ser de oficio pescadores, ellos habían salido muchas veces al mar y quizás habían enfrentado tormentas, habían enfrentado muchas cosas en el mar, ¿verdad? Pero dice aquí este pasaje que ellos comenzaron a sentirse inseguros, ellos comenzaron a sentirse desprotegidos cuando los vientos comenzaron a arreciar, el oleaje comenzó a incrementarse y de pronto la situación era adversa. Se encontraban ellos ante un escenario completamente contrario al que habían estado con anterioridad. Entonces, ellos dice la palabra que salieron como eso de las 6, 7 de la noche, estuvieron navegando durante toda la noche, no durmieron seguramente. Algunos de ellos comenzaron a inquietarse, ¿verdad? Algunos de ellos quizás comenzaron a decir: ¿y dónde está Jesús? Algunos de ellos quizás comenzaron a decir: aquí nos vamos a morir, nos vamos a hundir, el viento va a destruir la barca y seguramente nos vamos a quedar aquí en este lugar, nos vamos a ahogar. Ellos comenzaron a tener en su mente muchas situaciones por las cuales ellos pensaban, ¿verdad? Ahora, tú y yo no estamos exentos de esta situación. Cuando nosotros estamos en la barca y comenzamos a sentir que el viento arrecia, que los problemas arrecian, que la situación se torna complicada, se torna difícil, ese es el momento quizás que tú has pensado: ¿dónde está Dios? O ¿por qué Dios no me escucha? ¿O por qué Dios está permitiendo que pase esto? Déjame y te digo que los discípulos de Jesús tuvieron que pasar casi toda la noche en esta situación, porque dice la palabra que Jesús llegó ya de madrugada. Jesús llegó por ahí de las 3, 4 de la mañana, donde ya casi estaba amaneciendo, pero la situación seguía adversa. Entonces, de pronto los discípulos ven a alguien venir allá a lo lejos, ven a alguien que viene caminando, ¿verdad?, sobre las aguas. Algunos comenzaron a decir: se trata de un fantasma, ¿verdad? Pero Pedro dijo: creo que es Jesús. Y Pedro ve a lo lejos a Jesús y le dice: si eres Jesús, te pido que me ordenes que vaya delante de ti, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo: ven acá, ¿verdad? Acá, dicho en otras palabras o parafraseando un poco: yo aquí te espero. Pedro sale de la barca, Pedro comienza a dar pasos de fe, Pedro comienza a caminar quizás 2, 3 pasos, ¿verdad?, sobre las aguas. ¿Por qué? Porque él tenía la mirada puesta en Jesús. Pero ¿qué pasa después de unos segundos? Pedro comienza a desenfocarse de Jesús y comienza a ver todo lo que hay a su alrededor. Comienza a ver los vientos, comienza a ver la barca, comienza a ver a sus compañeros que se quedaron atrás, comienza a poner su mirada en todo lo que estaba sucediendo. Así tú y yo muchas veces comenzamos a ver todo lo malo, todo lo negativo de la situación, comenzamos a entristecernos, comenzamos a desenfocarnos de Jesús. ¿Y qué pasa cuando nos desenfocamos de Jesús? Así como Pedro dice: sálvame que perezco, porque Pedro comenzó a hundirse en las aguas. De pronto llega Jesús y lo saca de las aguas, lo rescata de ahí de las aguas. ¿Qué es lo que Jesús va a hacer en tu vida? ¿Qué es lo que Jesús va a hacer en mi vida? Cuando estemos a punto de naufragar, cuando estemos a punto de ser ahogados, cuando estemos a punto de estar ahí, si nosotros clamamos al Señor con todo nuestro corazón, Él nos va a sostener con su diestra de poder. Él va a llegar y nos va a sacar a flote. Él va a llegar y nos va a liberar. Él va a llegar y nos va a dar palabra de aliento. Él va a
llegar y nos va a sostener, nos va a sacar con su mano poderosa. Ese es Jesús, ese es Dios. Dios no va a permitir que tú y yo perezcamos. Dios no va a permitir que tú y yo vayamos a morir. Dios no va a permitirlo. Vamos a morir en algún momento, pero el día en que Él ya tiene visto, el día que Él ya tiene programado, porque la palabra dice que Él tiene contado nuestros días. Ahora, hay otra situación que se presenta en este pasaje. Dice que solamente Pedro comenzó a dar esos pasos de fe. Ese hombre intrépido, ese hombre de carácter fuerte, ese hombre que más adelante le corta la oreja al soldado, ese hombre que comienza a tener altercados con los demás discípulos de Jesús, es el mismo hombre que le creyó a Jesús y comenzó a dar esos pasos de fe. Ahora, ¿qué pasó con los demás discípulos? Dice la Escritura que los demás se quedaron en la barca. Sabes que la barca significa un lugar seguro. Sabes que la barca significa un lugar de confort. Sabes que la barca significa un lugar de comodidad. Sabes que la barca significa un lugar seguro. Ese lugar seguro, quizás tú, tu vida dices, yo la tengo resuelta, ¿verdad? Antes de que pasara todo esto que está sucediendo, quizás tú decías, mi vida está resuelta, tengo un buen trabajo, tengo una buena casa, tengo una buena cuenta en el banco. Quizás tu seguridad estaba en tu trabajo, quizás tu seguridad está en tu familia, quizás tu seguridad está en algo, ¿verdad? En el que tú dices, aquí está mi vida, aquí la anclé, ¿verdad? Pero déjame decirte que nosotros somos gente vulnerable. Nosotros somos gente vulnerable, y si nosotros no nos atrevemos a dar esos pasos de fe y no nos atrevemos a abandonar esa barca, ¿verdad? Que significa comodidad, abandonar la comodidad y creerle a Jesús, creerle a Dios, salir de esa zona de comodidad, salir de esa zona de confort, ¿verdad? Si el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si el Señor dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados, esta es la única verdad. Aunque el escenario parezca siniestro, aunque el escenario que nos está rodeando parezca un escenario no favorable, tú y yo tenemos la habilidad, porque el Señor nos la ha dado, de poder transformar el escenario, de poder cambiar ese escenario. Dios nos va a ayudar a hacerlo, no lo vamos a hacer solos. Él está con nosotros porque Él es el ayudador, así dice la palabra, que Él es el ayudador. De tal manera que es el momento que tú y yo comencemos a dar esos pasos de fe. Es el momento que tú y yo comencemos a salir de esa zona de confort, de esa zona de comodidad. Ahorita que has estado en tu casa, quizás has estado pensando en muchas situaciones, ¿verdad? Y ahí en tu casa quizás te sientes seguro, pero la única seguridad proviene de Jesús. La única seguridad proviene de Dios. Dios es el único que puede traer paz. Dios es el único que puede traer consuelo. Dios es el único que puede traer amor a nuestras vidas. Él es el único, el responsable. El único responsable de cambiar el escenario de tu vida eres tú. El único responsable de cambiar el escenario de mi vida soy yo. En esta noche yo te invito a que le digas a Jesús que cambie ese escenario, que te ayude a cambiar ese escenario. Si por mucho tiempo tú has estado parado, pasmado en tu lugar de seguridad, es el momento que salgas de tu barca. Es el momento en el que comiences a dar pasos de fe. El mundo dice que viene una crisis. Dios dice que son tiempos de oportunidad. El mundo dice que hay enfermedades. El Señor dice que bajo sus alas estamos seguros. El mundo dice que se viene una situación difícil y complicada. El Señor dice que vienen tiempos de victoria y tiempos de gran cosecha. El mundo dice que van a ser tiempos de aflicción, tiempos de tribulación. Dios dice que son tiempos de avivamiento. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer: creerle a Dios, dar los pasos de fe, abandonar nuestra barca en la cual hemos estado por mucho tiempo. Estos hombres estaban ahí en la barca, no experimentaron el poder de Dios. Imagínate Pedro, el poder experimentar caminar sobre el agua. Quizás fueron un paso, quizás fueron dos pasos, pero ¿quién en esta vida ha podido caminar sobre las aguas un paso o dos pasos? Solamente la gente que se atreve, solamente la gente que le cree a Dios, solamente las personas que deciden entregarle su vida a Cristo son las que dicen: es el momento de salir de mi zona de comodidad. Si el Señor te prometió un negocio,
déjame decirte que es el momento en el que tú comiences a dar pasos de fe. Quizás me vas a decir, no es el mejor momento. Yo te digo, el Señor te dice, claro que este es el mejor momento para emprender tu negocio. Quizás joven, quizás señorita, has estado por ahí viendo, ¿verdad? Que hay alguien que te gusta y has estado en esa comodidad de decir, es que si le digo algo me va a decir que no. Es el momento que comiences a dar esos pasos de fe. Dicen por ahí, el no lo tienes ganado, pero el sí quizás es una sorpresa para ti. Entonces este es el momento de comenzar a salir de nuestra barca. Este es el momento de comenzar a vivir en fe. Porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Hay cosas que no vemos, pero son. Y hay cosas que vemos y no son. La única verdad es Jesucristo. La única verdad es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Esa es la única verdad. Acércate al Maestro. Si hoy es la primera vez que nos estás visitando por medio de este lugar, por medio de esta red social, yo te invito a que hagas a Cristo el Señor de tu vida. Si esta es la primera vez que has escuchado un mensaje similar, yo te invito a que reflexiones y que si quieres que Dios vaya caminando contigo a donde quiera que tú vayas, este es el momento que tú puedas abrirle la puerta de tu corazón y que puedas rendirte completamente a Jesús. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras y puedes decir, Señor Jesús, en esta hora reconozco mi condición de pecado. Reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muy buenas noches. Esperamos vernos aquí el próximo viernes. Recuerda, conéctate. Seguimos juntos conectados. Que Dios te bendiga.